Eh, bueno, acá vamos a grabar la segunda parte de la clase. No me quiere compartir las diapositivas, espérenme un segundo, para que podamos hablar de la clasificación de las enfermedades mentales. Eh, Creo que aquí está cargando. Espérenme un momentico que la puedan ver para que empecemos a hablar sobre esto. Tiene una parte que es de la misma historia, o sea que eso lo vamos a pasar más rápido y ya la puedan entender. Bueno, aquí está cargando las diapositivas. Vamos a enfocarnos en la normalidad psíquica como concepto, igual desde la normalidad como enfermedad y un poquito de la clasificación. Empezamos hablando pues empiezo abriendo con una frase de Kant, que es obviamente un filósofo muy conocido, que hay una frase muy célebre de él que se llama la crítica a la razón pura, más que una frase es un constructo de pensamiento que aplica mucho para la parte mental porque él habla que la razón humana tiene el peculiar destino de cargar con cuestiones que no puede repudiar, pero tampoco puede responder. Entonces, muchas veces la psiquiatría se encuentra en este dilema de que no todo lo puede aclarar, no todo lo puede responder, pero no lo puede negar, lo que sí existe. Entonces, enfrentamos una dificultad para aclarar algunas cosas a través de la razón como razón pura, como decía Kant. Acá está enfocado también un poquito el concepto de entonces, ¿qué es la salud? Porque es un tema de los que le ocurre eso. Es muy difícil simplemente decir que la salud es lo contrario a estar enfermo. Y así fue como se redujo en mucho tiempo pues el concepto. Ya sabemos que no es solamente eso, porque es un estado de bienestar equilibrio que se ve de maneras subjetivas y objetivas, o sea que es un estado relativo. De hecho, incluso un enfermo mental tendrá momentos en que se ve saludable, que está controlado, que puede no estar activa la enfermedad, con episodios de mucha patología o enfermedad que se activa y lo pone en condiciones negativas y viceversa. Mucha gente que está en condiciones aparentes de salud, por momento ocurren cosas del exterior, vivencias, conflictos o condiciones de salud que lo ponen a entrar en lo patológico. Entonces aquí encontramos que es relativo y difícil de definir los límites entre alguien normal mentalmente y alguien anormal mentalmente, como si fuera muy fácil de seleccionar. Y ya habíamos visto que el humano es un ser muy diverso, muy dinámico, ¿cierto? Entonces, estos límites de lo patológico y lo no, la salud y la enfermedad en salud mental requieren mucha experticia, requieren ir conociendo un individuo, sus manifestaciones, su entorno, para poder pulir este límite que es tan finito, ¿cierto? Esto es la historia, no la voy a recordar. Y aquí voy a enfocar un poquito el concepto de normalidad desde la psicología, que es un área que ha hablado, pues yo les mencioné, trabaja mucho con gente que es saludable, pero que le ocurren condiciones desde su parte de hábitos, emociones, comportamientos, circunstancias que le modifican su estado mental o su salud mental y emocional. Entonces, estas variantes, como la primera que mencionamos, que es la escuela psicoanalítica o la de Sigmund Freud, estudia el inconsciente, describe la estructura de la mente, del yo, del superyo y el ello, y pasa el estudio a través de las etapas psicosexuales del niño, que son la etapa oral. Todos reconocemos la etapa oral como una etapa donde el recién nacido, hasta la etapa del lactante, reconoce el mundo a través de la boca. Todo lo lleva a la boca el niño para conocer el mundo, entenderlo y hacer condiciones de apego básicas para sobrevivir. Entonces, es una etapa muy importante donde si ocurre un impacto negativo en la salud mental, pues va a traer consecuencias en la salud mental pues, de un adulto. Por ejemplo, les voy a dar un datico para que lo puedan comprender mejor. Hay muchos conocedores de que la gente que consume licor o cigarrillo, que son sustancias que entran por la boca, generalmente están apegados a una fase oral mal resuelta, ¿sí? Anal es la etapa del control de esfínteres que hace el niño y mucha gente con gran cantidad de escrúpulos o controladores o muy ansiosos han pasado por etapas anales con bastante conflicto mental, obviamente, no es que un impacto esfinteriano negativo, sino mental, y la fálica, que obviamente representa los genitales, como la tercera etapa de desarrollo psicosexual que puede traer efectos negativos en la salud mental. Este dibujo que vemos acá, que está en el mar,
un iceberg es como ha hecho como un diagrama de la salud mental explicando que la puntita del hielo que sale del mar es el consciente. Y los psiquiatras y más los biológicos recibimos una crítica bastante contundente de estas mismas áreas y de la sociedad porque trabajamos en esa área que es como quitando y borrando esa puntica de hielo que sobresale del mar, lo cual pues no es nada malo, es algo que nos beneficia, ¿cierto? Pero no quiere decir que quitar la puntica que sobresale quitó la gran roca que es un iceberg, que está en la profundidad del océano. Y eso se refiere a que la primera parte que sobresale, pues que está profunda del mar, que no se puede ver, es el preconsciente o el yo, y el inconsciente es el super yo y el ello, que es lo que trabajan las corrientes dinámicas seguidoras de Sigmund Freud, pues como padre del psicoanálisis. Entonces, este diagrama es muy conocido, pero también les quiero mencionar que hay otras variantes psicológicas también muy poderosas y muy conocedoras del ser humano. Pasamos al modelo conductual, que todos seguramente han oído hablar de alguno de sus autores, sobre todo Pavlov, porque Pavlov dejó unos estudios biológicos muy interesantes del condicionamiento clásico y operante. Condicionamiento nos referimos a una forma de cómo aprendemos condiciones por elementos externos y tanto animales como humanos podemos condicionarnos y tenemos cosas condicionadas que van a determinar nuestro actuar, ¿cierto? A veces lo hacemos consciente, otras veces no. Pavlov, para el que no lo recuerda, es este biólogo que hizo el experimento con perritos. A los perritos les sacaba una carne. Evidentemente los perros tienen un olfato maravilloso que con solo leer la carne y verla, pues también le producía el efecto biológico que es salivar, o sea, ahí empieza la digestión. Entonces, Pavlov dijo, bueno, muy fácil, saco la carne, el perrito saliva, tiene hambre. ¿Qué tal si solamente pongo un estímulo que no tenga que ver con la carne y que el animalito la puede identificar con hambre? Pues eso pues parecía como así, como lo vas a lograr, y lo logró. Incorporaba una campana, siempre tocaba la campana cuando sacaba la carne, siempre, y la tocaba de la misma manera, porque el efecto condicionado requiere el mismo estímulo de la misma manera, con la misma proporción para que se pueda grabar en tu parte mental. Y así lo hizo hasta que en algún momento condicionó tanto a los perritos que ya no había que sacar la carne. Si él movía la campana, los perritos entendían que debían salivar, pues o su cuerpo salivaba como instinto, sabiendo que ya iba a empezar la alimentación y que iban a comer, ¿cierto? Entonces miren que es una técnica muy hermosa porque empieza a explicar fenómenos de aprendizaje condicionado que no solo van a servir para el condicionamiento animal, que obviamente lo utilizan para el entrenamiento de los animales, sino que también es para la especie humana, y los niños son seres muy condicionados, los podemos condicionar en positivo o en negativo, y ahí van a ver unas variantes bien interesantes porque ahí han estudiado los conductuales lo que es la parte del castigo. ¿Qué quiere decir esto? Si alguien, una persona, hace un acto que es negativo, ¿cierto? Por ejemplo, yo riego la sopa en el almuerzo y mi mamá me da una pela, ¿cierto? Lo que va a incorporar mi mamá es un estímulo que si es repetido, porque cuando me riego me pelan, cuando grito me dicen grosera, o me hacen sí, una sanción, yo voy a entender ese estímulo como el correctivo. Pero eso se ha estudiado tanto al punto que ha podido demostrar que lo que es el castigo físico y verbal, descalificador, humillante, termina siendo una lesión más grande que realmente cambiar la conducta. Voy a dar un ejemplo que empezó con animales. Unas raticas que por ejemplo, las ponen a pasar por unos obstáculos para luchar, para conseguir un queso que era su alimento para vivir. Las raticas siempre intentaban correr tras el queso y lo comían, y hasta ahí todo iba muy bien. Pero lo que incorporaron fue que cuando la ratica llegaba después de luchar con los obstáculos a comer, le hacían una descarga eléctrica, porque el queso tenía implementado un dispositivo de descarga eléctrica. Entonces las raticas al principio iban por la comida, no importaba, y se quemaban, les dolía, lloraban, algunas se quedaban quemaditas, pero lo que empezó, como el estímulo es contundente y constante, para que haya un cambio, es que las raticas ya aprendieron a entender que lo mejor era no luchar por comer y que se debían quedar con hambre hasta morir. Y las raticas todas se murieron de hambre. Eh, entonces la gente diría, ah, bueno, entonces el castigo sí funciona. Si la pelan, ella dejó la conducta, no buscó la comida. Es cierto que sí,
Evidentemente, casi todos hemos modificado conductas cuando nos han pelado y nos han castigado, pero no lo hacemos por el bien mismo, no lo hacemos porque entendimos la consecuencia, sino por el dolor que nos proporciona, por el daño que nos deja. Entonces, la agresión o la pela o el castigo terminan enseñándole al ser humano a tener miedo, a tener rencor, a tener rabia y a desesperanzarse por mejorar. No es que el animalito busca otras técnicas para comer o busca cómo salir de un conflicto, que es lo que uno necesita cuando alguien hace una mala conducta, que aprenda cómo a cambiarla y a entender el por qué, ¿no? Los conductuales saben claramente que el castigo de la parte física parte de, es una técnica aversiva, una técnica de dolor y daño emocional y físico. Por eso van a escuchar que la psicología ha dicho, ah, no, es que al niño no se le debe pegar, a los niños no se les castiga físicamente ni psicológicamente, porque eso es un tipo de maltrato y abuso. Ahora, gente que dice, pero ¿cómo así? Es que los niños que nos castigaron en el pasado, o a nuestros abuelitos y papás, por eso es que eran gente de bien, los niños de ahora son los que están perdidos porque les faltó fue pela. Entonces vamos a encontrar con diferentes críticas, pero el constructo viene de acá, viene de que realmente sí es nocivo. Lo que pasa es que sí hay que criar y hay que criar con buena autoridad, lo que es más difícil aún. Parece más fácil dar una pela, parece más fácil sacar un castigo, pero lo otro es aprender y enseñar, y eso es muy desgastante para los padres. Pero las crianzas respetuosas son las que están avaladas como protectoras de la salud mental, contrario a las técnicas aversivas de castigo con lo que los niños aprendieron, entendieron a comportarse supuestamente mejor. Bueno, eso me tengo que seguir porque nos quedamos aquí toda la vida, pero eso es muy interesante, todos esos estudios. El modelo conductual, perdón, el modelo cognitivo, que es el siguiente, está basado, como lo dice la palabra cognitivo, en el aprendizaje, en el pensamiento, pero no tanto en la conducta. Entonces ya con los años se elaboraron unas técnicas psicológicas basadas en esos dos modelos cognitivo-conductuales. De hecho, son los modelos más interesantes en la actualidad porque tienen una gran ventaja comparado con el psicoanálisis de Freud, que el psicoanálisis está en el pasado, en el inconsciente. Todo, hay que llegar allá, que lo que es difícil. Hay gente que le cuesta una vida entera estar en una terapia psicoanalítica y va a psicoanálisis eternamente. O sea, eso no tiene como un fin, como que no me gradúo de mi terapia psicoanalítica. Son técnicas interesantes, pero son muy largas. En cambio, los modelos cognitivos conductuales buscan objetivos en el presente. No hay que regresar a ninguna parte, ni a la infancia. Hay que buscar mi forma de pensar, cómo se formaron mis pensamientos automáticos, cuáles son mis maneras de pensar, cómo me sirven, cómo no me sirven, cómo me condicioné de manera negativa, qué debo cambiar en ese proceso y cómo se reestructuran ideas. Es una técnica muy, muy efectiva que funciona y ha sido avalada incluso con estudios específicos, entonces por eso es la más recomendada en la actualidad. También hay terapias humanistas y constructivistas que son muy completas, pero incluyen mucho el niño interior. Eh, Del enfoque de normalidad, pues fuera de salirme de los psicólogos que están tratando de explicar lo normal dentro de un ser humano, voy a un modelo que es muy interesante, que es el estadístico. Evidentemente, la ciencia no puede alejarse de la matemática como fuente de información muy confiable, ¿cierto? Y la psiquiatría sí que necesita buscar fuentes objetivas, numéricas y confiables porque es un área de la medicina que es muy abstracta. Pero nos encontramos como curvas como estas que todos conocemos, una curva de normalidad que es la curva de Gauss, que nos mete a un promedio de personas en la parte como de toda la curva, como gente que está tiene una moda, una tendencia en común, entonces son los que están bien. Y a los extremos deja a los extraños, a los diferentes, a los que tuvieron menos puntuación numérica. Y aunque eso pueda ayudarnos en muchos estudios, porque sí nos ayuda, tenemos que entender que el ser humano difícilmente podrá encajar en un modelo numérico tan exacto, pues o tan matemático, porque la conducta humana es diversa. De hecho, a estas curvas están muy relacionadas con conflictos muy malos, como fue la interpretación, por ejemplo, de la sexualidad. Entonces, la sexualidad como conducta humana, que es una pulsión instintiva, ha sido tratada de estudiar desde muchas esferas, pero desde la parte mental, como recibió todo ese pasado caótico de lo malo, la sexualidad estaba castrada a que solamente era de una manera, según las características de una sociedad, ¿cierto? Solamente los hombres tenían poder sobre la sexualidad, las mujeres nada, y ahí vienen todas las ramas del machismo que han hecho mucho daño. También de entender que la sexualidad solamente era hombres y mujeres,
¿cierto? Y de ahí viene que lo demás es considerado un pecado, una aberración, una distorsión y un enfermo, cosa que no es cierta, pero entró en ese parámetro que cuantificaban y determinaban usted cómo tiene que ser, de usted que estamos esperando, tanto condicionadamente como numéricamente. Entonces, cásese y cuando se casa y que tiene hijos y solamente una mujer, la monogamia como única manera de sexualidad. Eso replicó, pues, libro, literatura, conocimiento, los medios de comunicación, y la gente empezó a vivir esta idea como la única posibilidad de ser normal. Pero cuando encontramos el avance de las generaciones, entonces tenemos la réplica de cómo es que el ser humano tiene diversidad, puede elegir cómo quiere vivir su sexualidad, no es como le digan que la tiene que vivir. Entonces, ¿cómo va a ser anómalo el que se quedó en los extremos porque optó por otra cosa? O sea, casi que ser diferente y distinto ya es para esa parte de normalidad, pues anormal. Entonces, a esto tenemos que cogerlo con pinzas, porque la psiquiatría sí es una rama que, como está estudiando al ser humano desde todos sus comportamientos, no puede caer en el cliché de considerar blanco, negro, sí o no, cosas variables que son tan difusas. ¿Listo? El criterio sociológico también le da un impacto, es determinar que lo normal es lo que hace nuestra cultura, que encajemos en ella, que hagamos como lo que la manada va haciendo, cosa que también es compleja. Todos entendemos que aprendemos constructos porque es lo esperado, es decir, como dice ahí, nadie va en vestido de baño a la iglesia, nadie se va desnudo para el colegio, obvio, porque eso no lo impartieron como una forma de lo que hay que hacer, y eso es considerado lo normal. Si ningún niño va desnudo porque eso sería anormal, ¿cierto? Y si uno sale desnudo a la calle, lo coge la policía y lo castiga, lo mete al calabozo, porque entonces lo anormal, en este caso, hay que implementar una estructura de castigo. Entonces volvemos a todo lo represivo y a todo lo patológico de la época de la antigüedad, porque posiblemente más que estemos peleando, que cómo se debe vestir uno, que pues puede haber una pauta común, es entender que el ser humano tiene diversidades. Entonces estos criterios son como que se quedan cojos para explicar lo normal y lo anormal. Estas son algunas definiciones, las voy a bajar para que las lean. Y la OMS en el 2001 ya metió a la salud mental como fundamental en el proceso de salud. Nadie es salud si no tiene salud mental, así tenga un cuerpo físico perfecto, ¿cierto? Entonces, el bienestar físico, mental y social, esas tres esferas, es lo que determina a la Organización Mundial de la Salud, determinante de que alguien es sano. No solamente simplemente que carezca de enfermedades físicas. Y eso es muy importante. En esa salud interactúan tres factores: el biológico, que para nosotros es fundamental porque somos científicos de la rama biológica, pero también tenemos ramas afines que siempre vamos a tener que tocar, sobre todo en salud mental, que son lo psicológico y lo social. Son tres anclajes fundamentales que interactúan todo el tiempo. De los factores personales biológicos, quiero dar como dos cositas iniciales, que son factores genéticos relacionados a nivel prenatal, con enfermedades crónicas, con lesiones cerebrales, con alteraciones de neurotransmisores y con exposición a sustancias o tóxicos. Con el advenimiento de entender el genoma humano, empezaron a salir pues todos los estudios genéticos, obviamente. Hay que entender que la parte psiquiátrica no es una enfermedad genética propiamente, pero pero tiene condiciones de transmisión genética que son poligenéticas y multifactoriales. O sea, no es un gen específico para una estructura específica el que está afectado en esta herencia, sino que son generalmente, incluso, como les había dicho en la clase de biológica, son pequeñas proteínas que son codificadas genéticamente y que son determinantes para receptores de neurotransmisores. O sea, también lo pequeño que es. Y o para enzimas que degradan un neurotransmisor. Y si esa lesión está ahí, esa se puede heredar, ¿sí? Y hay familias que comparten condiciones genéticas bipolares, esquizofrenia, depresión, porque esos factores biológicos pequeños están ahí alterados de pequeños receptores. Hay algunas de factores genéticos más grandes, como son a nivel cromosómicas, los pacientes que tienen XXY y XYY o X frágil, que esas patologías cromosómicas van también relacionadas con trastornos mentales y los trastornos fenotípicos específicos. Y hay una de elección, que es la de cromosoma 22Q, que es de los pocos que está muy estudiado porque contundentemente produce algunas malformaciones de corazón, de la línea media, del paladar, de la cara y de enfermedad mental.
Entonces tienen relación con esquizofrenias, trastornos esquizoides, bipolares, autismo, retardo mental y muchas enfermedades mentales. Entonces ese es uno de los genes más estudiados en la actualidad, eh, pues como afectado en estas condiciones. Para no quedarme corta, pues evidentemente la psiquiatría tiene, comparado con otras ramas de la medicina, una falencia con respecto a estudios diagnósticos, porque no se aplican en la práctica clínica. Pero en esta connotación que estamos hablando de genes, nosotros tenemos una prueba que se llama GeneTest, que también la utilizamos en psiquiatría. Hay que tener en cuenta que no es como la gente la ha mencionado, de que con eso hacemos diagnósticos psiquiátricos, eso no es cierto, pero confirma, es una prueba genética que permite confirmar un diagnóstico del trastorno mental que tenemos como impresión diagnóstica, porque vemos el conocimiento de mutaciones genéticas causadas, que van a causar, perdón, un cambio en la parte terapéutica. Es un gen que nos va a determinar cómo va a responder el paciente por esos cambios de receptores a algunas sustancias farmacológicas. Entonces nos permite identificar como la medicación mejor para cada paciente. Va a ser un poquito como enfocado hacia eso, cómo les va a servir, cómo individualmente, con qué medicamentos o prototipos les va mejor. Entonces, no se le puede aplicar a todo el mundo para hacer diagnóstico de enfermedad mental. Es una prueba costosa que incluso es fácil de hacer porque es ADN de células epiteliales de la saliva, de la lengua. Entonces, pues es muy fácil de aplicar, pero el test va a España. Y con eso ya tenemos un test y por lo que tiene que estudiar como tal y mirar todos los prototipos de fármacos en cada paciente, es una prueba que se aproxima entre 4 a 5 millones de pesos. Entonces no la vamos a hacer en todas las personas, pero cuando tenemos pacientes que no responden a las guías de medicación basadas en la evidencia, que pacientes que realmente polimedicados y no tienen el carácter o la evolución que uno esperaría, son pacientes que se les pueden hacer técnicas de estudio genético como esta para mirar la evolución de la condición, sobre todo enfocada al manejo farmacológico. Bueno, esto es lo que mencionaba, que la herencia es multifactorial, regulación epigenética y no de un solo gen, ¿cierto? Y de los factores psicológicos y sociales es importante que entiendan que son factores que van a contribuir en positivo a mejorar la salud mental y en negativo a tener un impacto deleterio en un adulto en su salud mental. Por eso nos enfocamos tanto en la población infantil, porque un niño que tiene mala salud mental o ha vivido traumas, daño emocional, abuso, uso de sustancias, va a ser un niño que crece con poca salud mental. Y eso ya nos encontramos a gente que pasa su vida adulta en tratamientos medicamentosos, psicoterapéuticos y todo tipo para cambiar una cosa que ya pasó en su etapa preescolar o que se pasó en su infancia. Y eso es bien complejo para alguien asumirlo. Entonces, tenemos que seguir buscando formas preventivas y lo que más tenemos que enfocarnos, por ejemplo, en traumas es el abuso físico, sexual y emocional durante la infancia, bajar los entornos con mucho estrés en el hogar, cuando la gente tiene duelos o pérdidas de un ser querido, vive desastres naturales, vive desalojo. Nosotros tenemos un país lleno de violencia en el campo, de violencia en las ciudades. Hay gente que vive en un barrio donde ya le connota que en este barrio hay violencia y peligros. ¿Cierto? Entonces, eso hay que mejorarlo desde la esfera psicológica y psiquiátrica si queremos que esa población no tenga posteriormente enfermedades y más factores de riesgo. El daño emocional que viene de muchas maneras, pero una de las más conocidas últimamente ha sido los estudios de acoso escolar o bullying, ¿cierto? Que no es que sea nuevo, el bullying ha existido siempre. Ustedes les preguntan a sus familiares, papás, abuelos, tíos, que si en el colegio les decían chistes, comentarios, se los burlaban, les maltrataban, podrán decir que sí, que hasta los profesores eran muy violentos, pero esos niños de esas épocas tenían muchos factores como de supervivencia, porque tenían muchos hermanos, entonces como que lograban dispersar el daño de una manera no tan nociva. En cambio, el niño actual, que tiene familias más pequeñas, con menos hermanos, y que va a un estudio más personalizado, pues evidentemente siente mayor impacto de ser objeto de burla, de amenaza, de daño, y no tiene tanta resiliencia para resolver la situación emocional. Las generaciones últimas son muy inteligentes, ya son digitales, casi que nacen con eso, ¿cierto? Que otras generaciones no tuvieron, pero a nivel emocional no. Entonces son personas que incluso por ser con bullying, o sea, tienen que pasar a otros colegios o ya cargan secuelas en la autoestima, daños morales de gran albergadura, pues como mental, que los hace proclives a la depresión, a la ansiedad, al suicidio.
El abuso de sustancias. Evidentemente hay gente que ve esto de una forma tan elemental que hasta da risa porque dicen, no, pues el que se busque las drogas y entre en ellas, pues es su problema que buscó las enfermedades. No es tan sencillo, ojalá fuera así. Realmente casi nadie entrará en una condición saludable a buscar drogas. Los que buscan las drogas lo hacen porque están previamente mal, mal en el amor propio, mal en un hogar, mal en el estrés, mal en conflictos de cansancio, mal porque no duermen, mal porque sienten desesperación, porque están abrumados, porque tienen miedos. O sea, todo el que entra a las drogas tiene un conflicto psicológico y mental no resuelto, que lo peor es que él cree que la sustancia psicoactiva, porque va a la mente y lo cambia por unas horas, le va, pues obviamente, a mitigar y a cambiar su estado mental, lo cual es obviamente un daño peor a largo plazo, lo convierte en un adicto, donde el cerebro cambia todas sus rutas psíquicas y neuroquímicas y queda anclado a consumir, ¿cierto? Cuando él lo que buscaba era generalmente es estar mejor o ser muy importante socialmente o recibir halagos de personas que me están haciendo sentir más poderoso. Bueno, hay muchas formas de entender lo que busca una persona en las sustancias psicoactivas, pero lo que siempre encontrará es el mundo de la enfermedad, del deterioro, y nosotros tenemos que buscar la población que se aproxima a estas sustancias porque esto es el pan de cada día. Tenemos como el estrés, problemas de aprendizaje, baja tolerancia a la frustración, pocas habilidades sociales, pobreza, hacinamiento, desplazamiento, mala comunicación en el hogar, pobres pautas de crianza, abandono, educación limitada, inseguridad. Todos son factores que empeoran la salud mental. Y miren que no todos son biológicos. Entonces a estos les tenemos que implementar medidas si no queremos que nuestra población completa esté enferma. De hecho, cuando uno, pues ya como uno como psiquiatra o cuando llega a algún entorno, pues la gente le dice, doctora, todos somos como locos un poquito. No es verdad, no es verdad, sino que prácticamente es una enfermedad que cobija tantas cosas o la condición de salud mental alberga tantos aspectos que pareciera que a todos por un lado nos toca alguna situación que va a desafavorable con nuestra mente, sí, a la que le tenemos que dar como la vuelta si no queremos enfermar. Y el mundo va en un cataclismo, pues va velozmente con mucho aprendizaje, modernidad, pero el hombre va a cuestas, o sea, va llevado, entendiendo todo lo que le pasa, las vivencias que hace, cómo entiende su entorno, y ahí no va tan bien. De hecho, por ejemplo, miren el estrés, por ejemplo, que uno pensaría mínimamente que ocurre en los estudiantes de medicina, en una carrera de alto rendimiento. ¿Y cuántos tienen conocimiento de qué hacer con métodos para mejorar el estrés? ¿Cómo meten fugas que liberen el estrés? Y casi nunca lo hacen, no lo hacen, entonces están aguantando semestre tras semestre una carga académica, unas largas jornadas, mucha presión, que los lleva ¿a qué? A enfermar. Y de hecho los médicos son una población con mucha enfermedad mental. Lo que pasa es que peor aún, no la reconocen, no la aceptan, la niegan, les da temor, se automedican, terminan, como sabemos, muchos en suicidio, muchos en enfermedades graves, en dolencias, en el alcohol, en muchas cosas que son deleterias, que todo el mundo pensará, pero no saben, no pues que son médicos, y sí saben, pero el soportar todas estas presiones sin tener unas estrategias resilientes y de manejo del estrés los va a fundir. Entonces, evidentemente, miren como alguien que no tendría que venir enfermo al mundo, pero su condición de salud se va deteriorando en la salud mental a medida que no puede buscar estrategias de factores de riesgo o protectores para que eso se balancee. Acá tenemos algunos de la OMS, tenemos los de la OPS y ahí los pueden leer y todos son muy similares, mucho relacionado con los factores psicosociales. Y ya me voy a introducir al sistema de clasificación. ¿Para qué sirve la clasificación? Para tener manuales que permitan ayudarnos a resolver como la condición clínica de una manera más objetiva. Nos van a servir como medida para unificar diagnósticos, hacer control, tratamientos, favorece la investigación a los clínicos y establece políticas de salud pública y vigilancia epidemiológica. Tenemos dos principalmente, que es la clasificación internacional de las enfermedades, que es el CIE-10, por todos conocido, es su entidad patrocinadora, pues o la que lo promueve es la OMS. Y tenemos alternamente el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales DSM-5. Es un manual que es hecho por solamente población de médicos psiquiatras, o sea, escuelas de psiquiatría canadiense, americana. Esta, por ejemplo, que es la APA, que es la principal, es la que está pues como llevando la dirección, es la Asociación Americana de Psiquiatras, pero
se alimenta con todas las ramas de las clínicas, de los colegiados de expertos en psiquiatría, y alimenta el manual, y vamos en la 5ª edición, la CIE-10 va en la 10ª edición, ambas tienen validez legal y científica a nivel mundial. Entonces, ¿por qué son diferentes? Porque el CIE-10 es más ampliamente utilizado con fines epidemiológicos, administrativos y clínicos, determina incidencias y prevalencias de enfermedades, es indicador de morbimortalidad, da una perspectiva global de salud, es un sistema multipropósito, transcultural, transnacional, tiene 10 revisiones, que la 10ª fue en 2018, y tiene 3 volúmenes, y todas las enfermedades, todas, están ubicadas con una letra del alfabeto. Por ejemplo, no sé, las infecciosas puede ser la A, o las tumorales, después están las endocrinas, después están las pulmonares, y a nosotros los psiquiatras nos correspondió la F. La letra F habla de trastornos mentales solamente, y ya le aplican 2 dígitos numéricos que determina el tipo de enfermedad. Entonces, también para nosotros es fácil entender que las primeras son las demencias, después son las enfermedades, pues, o degenerativas cognitivas, después son las enfermedades afectivas, en el 300 bipolares, el 200 o 200 hasta 300 es enfermedades psicóticas, y tienen 2 dígitos. Entonces, la principal enfermedad psicótica, que es la esquizofrenia, es F200 o F20-0, porque algunos volúmenes incluyeron que se tenía un punto después del segundo dígito, pero es que los software que utilizamos en las clínicas no pone punto. Entonces, todos ponemos F200, ¿cierto? Es más fácil para nosotros mencionarlo de esa manera, pero sí, realmente son 2 dígitos, punto, y el consecutivo. Así vendrán todas las enfermedades en orden, y así las podremos clasificar, de modo que un sistema clasificado de RIPS y de atención de pacientes y diagnóstico nos va a permitir hacer estadísticas y decir en qué localidad se enferman más de tal cosa, aquí qué les pasa a tales usuarios, aquí porque son los niños los que tienen en tal rango tal enfermedad, ¿cierto? Y poder sacar estrategias. Aquí está más o menos una de las fotos de esos diagnósticos. Y el DSM-5 es un manual o criterio descriptivo de diferentes categorías diagnósticas, con el fin de que los clínicos e investigadores tengan un mismo concepto y llamen las cosas de la misma manera. Entonces, miren que en psiquiatría, que necesitamos mucho dar objetividad a las condiciones subjetivas de las emociones, de los pensamientos, de las conductas, nos es importantísimo contar con un manual de estos para que podamos más o menos entendernos y todos hablar lo mismo. Sirve para salud pública, también para investigación, va en la 5ª edición del 2013, y también el número es el mismo. F200 vendría a ser esquizofrenia, pues como para ponerles un ejemplo, y numéricamente no nos vamos a equivocar. Pero cuando uno lee el DSM-5, uno tiene una correlación descriptiva de la enfermedad, cómo es el criterio principal de la enfermedad, cuántos criterios clínicos tiene que tener, por cuánto dura la enfermedad, para poder connotar que estamos frente a esa condición clínica. En cambio, el CIE-10 no tiene esa parte. También nos gusta mucho a los psiquiatras que es un manual hecho sin determinar cosas del gobierno. El gobierno no mete su nariz en la APA, ¿sí? Solamente son los colegiados de investigadores científicos psiquiatras. Entonces, eso tiene alguna repercusión importante. Las diferencias, entonces, el CIE-10 es un sistema de reporte de enfermedades, de todas las enfermedades que existen, múltiples naciones y culturas, todos van a entender, entidades tanto públicas como privadas, este registro, y va a alimentar al Ministerio de Salud, la OMS y las entidades gubernamentales que tienen la finalidad de cuidar la salud para fines estadísticos, vigilancia epidemiológica y salud pública y facturación. El DSM-5 es un fin de brindar recomendaciones diagnósticas de las enfermedades a los científicos y las organizaciones académicas. Es la más usada por psiquiatras o investigadores de psiquiatría a nivel mundial, y requiere que es una autoría de asociaciones médicas y no aprobaciones del gobierno. Por último, acá están las diferencias de los 2 manuales diagnósticos, y con eso creo que termino esta clasecita de hoy. Que tengan un feliz descanso, cuídense mucho.